Bien, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eduardo Taboada Rodríguez, estudiante del tercer ciclo de la Escuela de Ingeniería Industrial posgrado. Bien, en esta oportunidad vamos a diseñar o graficar ya justamente mediante un circuito de pistones, ¿no? En este caso, para ello, pues, voy a graficar justamente un circuito de 4 pistones de A, B, C y D, en la cual aquí tengo graficado un primer pistón o una primera gráfica en la cual está conformada por un cilindro de doble válvula. Ese es el cilindro de doble válvula, ¿correcto? El cilindro de doble válvula también está conformada justamente por eh, una, una, una válvula de 5-2, ¿no es cierto? Adicional a ello, pues tiene un compresor. El compresor es justamente la gráfica de este triangulito, ¿no es cierto? Y vamos a configurarlo. ¿Cómo configuramos justamente nuestra válvula 5.2? En la válvula 5.2 vamos a poner justamente un ingreso, ¿no es cierto? Y le vamos a poner un spring return, que es tipo un amortiguador, ¿no es cierto? Asimismo también pues aquí le vamos a colocar justamente el nombre del ingreso, ¿cierto? Vamos a poner el nombre del ingreso, que es Y1, y asimismo también en nuestro cilindro doble, pues vamos a configurarlo en los actuadores, tanto de S1 y S2. S1 justamente es para que se contraiga y S2 es para que se expanda en su totalidad, ¿sí? Entonces, para optimizar tiempo, voy a copiar y pegar para las cuatro gráficas. Gráfica B, ¿no es cierto? Esta va a ser mi gráfica B. Voy a cambiarle justamente la entrada, sería Y2, ¿no es cierto? Y justamente en la parte del cilindro 2 ya no va a ser S2, va a ser S3 y S4. S3 para que se contraiga y S4 para que se expanda. Perfecto. Así mismo va a ser tanto para eh, mi equipo C, mi equipo C. Este va a ser mi entrada Y3, ¿cierto? Y mi cilindro pues ya no va a ser de S3, S4, sino va a ser de S5 y S6. S5 justamente para contraerse y ese 6 para expandir, ¿no es cierto? Y continuando, pues tengo mi cilindro D, mi cilindro D, ¿cierto? Que va a ser mi entrada de I4, ¿cierto? Y justamente aquí va a ser de S7, justamente para contracción, y S8 para expansión. Okay, esto lo voy a poner aquí. Adicional a ello, pues yo siempre trato de orientarme mediante justamente colocarlo en el sistema cuando es contracción y expansión. Por ejemplo, la primera es en A positivo, en este caso va a ser una expansión, sería mi S2, ¿no es cierto? Luego para B expansión sería S4, para B contracción va a ser S3, para C expansión va a ser S6, para C contracción va a ser S5, para A justamente contracción va a ser S1, para D expansión va a ser S8 y D contracción va a ser S7, ¿cierto? Entonces aquí ya los tenemos a los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está. Y luego ya vamos a nombrar las etapas. ¿Cuántas etapas vemos aquí? Vamos a ver 10 etapas, ¿no? Cada letra y cada tiempo también es considerado una etapa. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí vamos a colocar mis etapas, tanto para M1, M2, M3, M4, 5, 9
y M10. Correcto. Así quedaría mis etapas. Y con esto ya yo voy a poder dar inicio a mi gráfico. ¿Cómo vamos a dar inicio justamente a la gráfica? Pues vamos a primero a ingresar la fuente de energía de 24 voltios y de 0 voltios. Correcto. Entonces, bien, damos inicio con un primer un manual de operaciones con un detent switch. ¿Por qué? Porque yo quiero darle justamente una continuidad justamente en la parte ya cuando vamos a hacer el arranque, ¿cierto? Y bien, vamos a dar justamente un primer inicio mediante un main switch, ¿no es cierto? Que es justamente el arranque que todo inicia con con la última etapa del proceso, en este caso del S7, ¿no es cierto? Que es justamente ya la cierre del circuito con la contracción del pistón de. Entonces, esto va a ser mi S7. Y este S7 va a ser el primer llamado justamente mediante un break switch. Mediante este break vamos llamándole aquí. ¿Cuál es la parte de la etapa del último proceso? Es el M10, ¿correcto? Y vamos a darle, vamos a iniciar este diagrama con una válvula relay que es mi M1. Y vamos a unir. Vamos a unir. Voy a procurarlo, trabajarlo en línea para que no tengamos problemas al momento de hacerlo arrancar el equipo. Correcto, bien. Entonces, este a la vez, justamente para poder cerrar este primer proceso mediante un main switch, este va a arrastrar la primera etapa que es el M1, ¿no es cierto? Ya vamos a poder cerrar y esto lo llevamos hasta el S5. Bien, en el S5, correcto. Bien, entonces ahí ya doy inicio justamente al diseño, ¿no es cierto? Como primera instancia, pues está el S2 que le corresponde al pistón A para expandirse. Con un make, llamamos primero un S2, a un C2, ¿no es cierto? Que a la vez arrastra al M1, que es parte del proceso, y esto vamos mediante una válvula relay, llevamos como que cerrando y a la vez abriendo una etapa de dos, ¿cierto? Vamos a unirlos. Bien, ¿ok? Entonces, a la vez vamos a cerrar justamente esta parte del segundo proceso, ¿no es cierto? Con el M2 aquí. Bien, vamos a cerrar justamente este proceso del M2. Y a la vez ya voy a dar inicio al siguiente proceso que es justamente quien continúa el S4 que va a dar inicio al arranque del pistón B para expansión. Entonces voy a poner el S4, correcto, y este S4 va a llamar aquí mediante un make a M2 y esta a la vez va a dar inicio también a otra etapa que es el M3. Pero el M3 como que ya vamos a dar una siguiente etapa de justamente de un temporizador en la cual va a estar justamente expandida y le vamos a colocar una válvula relay con tiempo, ¿cierto? Donde aquí le voy a poner pues, el M3 y aquí voy a cambiar el tiempo de cuánto, de 12 segundos me indica, ¿no? Y ya voy a proceder a unir. Ya voy a proceder a unir. Bien. Entonces, adicional a ello, pues vamos viendo, vamos cerrando la etapa con un make, que es justamente la etapa del M3.
M3, vamos cerrándolo. Y asimismo también ya voy a dar inicio justamente al siguiente proceso, ¿no? En este caso sería el M4, ¿no? Entonces, pero para ello, pues voy a llamar, continuando justamente al temporizador, para ya luego dar inicio a la siguiente etapa, ¿cierto? Porque estuvo justamente ese temporizador 2 segundos y ya este temporizador ya pasó para que dé inicio justamente a la contracción de B. Entonces, mediante un make, continúo con M3 y mediante justamente una válvula relay simple, ya voy a dar justamente la apertura en 4 y ya voy cerrando justamente el circuito. Listo. Y adicional a ello, pues también va en la parte justamente para cerrar el flujo, ¿no es cierto? Número 4. Hay que bajar un poquito más. Bien, entonces, continuando con el proceso, ya vamos a entrar a la siguiente etapa, justamente del S3, que es justamente la contracción del pistón, ¿no? Del B. Entonces, este es un S3 y este S3 va a jalar al M4, jala el M4 y este a su vez también vamos a colocarle una válvula eh, relay, también con temporizador porque dice que es justamente ya de 1 segundo va a dar inicio a la siguiente etapa, ¿no es cierto? Es una válvula relay con temporizador, le ponemos un M5, el temporizador de cuánto es, me indica de 1 segundo, que justamente va a estar ya contraído también, ¿no es cierto? Y ya vamos a proceder a cerrar el circuito. Bien. Entonces, continuando a ello, pues voy a cerrarlo el proceso también con un make. Acá sería M5. Bien, pues, un poquito más. Bien, entonces, continuando justamente con el proceso, ya vamos a continuar, vamos a volver a llamar a S3. Vuelvo a llamar a S3, que justamente es el temporizador, ¿no es cierto? Arrastro a ello M5, ahí acá falta ponerle, este es un M4, M4 y arrastro M5, ¿no es cierto? Y con una válvula relay, ya doy inicio al M6. Y ya voy a proceder a unir. Voy uniendo, voy uniendo, voy uniendo. No, correcto. Bien. Entonces, continuando con el proceso, esto voy a cerrar el proceso con un mail para el M6. M6. Ok. Entonces, continuando con la gráfica, vamos al siguiente ya proceso que sería del S6, que es justamente ya la parte del pistón C, ¿cierto? Que es la expansión ya de C. Proceso dale por S6, donde ya se va a empezar a expandir. Este va a continuar llamando al M6 y ya vamos a dar inicio a la siguiente etapa, que es justamente mediante un relay al M7. Entonces cierro el circuito, cerrar el circuito. Ok, cierro el circuito y aquí también va a ir un M7 por externo.
con el NIP 7. Entonces, bien. Entonces ya trabajé con el S6. Ahora voy a iniciar con el S5, que es la siguiente etapa, de que justamente ya es la contracción de C. S5, se empieza a contraerse. Y ya voy a agregarle un make para M7 y le voy a agregar una válvula relay para un M8. Entonces un M7 y esto ya sería un M8. Correcto. Entonces voy cerrando el proceso. Bien, entonces ya cerré el M5, perdón, el S5 y vamos a cerrar el circuito también con un M8 de fuera. Y lo vamos cerrando esta etapa. Bien, como ya voy cerrando esta etapa, ya voy a pasar a la siguiente, que justamente sería el S1 para la forma de ya la contracción del S1, ¿cierto? Arranco la siguiente etapa del S1 para contracción adicional, que ¿quién va a arrastrar este S1? Este S1 va a arrastrar, vamos a bajar un poquito más. Okay. Entonces, este S1 va a arrastrar mediante un make al M8 y vamos a dar inicio al M9. Okay. M8 y mediante una válvula relay vamos a colocarle el M9. Ok, entonces, bien, ya vamos a cerrar justamente esta etapa del proceso con un mail también de M9. Bien, entonces, continuando ya el proceso, vamos a continuar con el S8, que es la siguiente etapa ya de expansión del D. Entonces, un S8. Este S8, ¿a quién va a arrastrar? Va a arrastrar mediante un mail a un M9. Y este M9 pues va justamente con una válvula relay. Vamos ya a finalizar justamente con proceso 10, que es un M9. Correcto, entonces ya tengo justamente, ya cerré el M10 porque no cogemos el S7 porque yo ya lo estoy mencionando al inicio justamente de la tabulación, ¿no? Entonces ya finalmente para ya dar inicio al arranque de todo este circuito, vamos a trabajar o ya vamos a cerrar, ¿no? Mediante justamente un general switch de arranque, tanto de un make, de un break y una válvula solenoide, ¿no es cierto? Donde ya voy a mencionar justamente las etapas de estos cuatro cilindros y voy a proceder justamente a la unión, ¿no es cierto? Entonces voy a poner 4 make y cuatro break y cuatro válvulas solenoides. Vamos uniéndolo y dejarlas unidas para luego ya proceder a renombrarlas. Unirla, para que una válvula solenoide. Correcto. Estos son dos. En total tienen que ser cuatro, que son cuatro pistones los que se han trabajado.
Bien. Bien, un base switch. Acá también. Una válvula solenoide. Continuamos. Bien, en una válvula solenoide final está el pistón D, el pistón 4. Ok, yo tengo acá mis válvulas solenoides, voy a nombrarlas. Esta es mi válvula solenoide de Y1, esta es mi válvula solenoide de Y2, mi válvula solenoide de Y3, mi válvula solenoide de Y4. Y así mismo también voy a nombrarla en Y1, como sabemos, Y1 tenemos a A y B, ¿correcto? A y B, perdón, a, en la cual aquí está en A, justamente la expansión de M1 y la contracción M8. Para B, expansión M2 y contracción M4. En C, para expansión, justamente está el M6 y para contracción M7. Y el D, para expansión, está justamente el M9 y el M10. Entonces, todo esto vamos a colocar tanto para Y1, para Y1 va a ser M1 y M8, correcto. Para Y2 va a ser justamente el M2 y el M4. Para el Y3 dijimos que era el M6 y M7. Para el 4 era el M9 y el M10. Una vez que ya tengo graficado, está graficado, entonces vamos a proceder justamente a correr el circuito. Correcto, le damos inicio para hacer correr el circuito. Ok, y listo. El circuito ya empezó justamente um, a desarrollarse de una forma automática. Como lo vemos justamente mediante el comportamiento estas, de estos cuatro pistones, ¿no? Que es justamente es la expansión de A, la expansión de B, esperar 2 segundos para que se contraiga B, ¿no es cierto? Luego esperar 1 segundo para que se expanda C, luego se contrae C, se contrae A, se expande D y se contrae D. Esto sería prácticamente la descripción. Muchas gracias.